decía, no es la fecha de siembra ideal para estos materiales. No logro potencial con estos materiales. Es más, ustedes van a ver que los materiales, si bien lo van a ver con más potenciales de rendimiento, estamos entrando en un periodo de frío. Estamos entrando en un periodo en donde la noche empieza a ser fría y estos materiales no solo tienen una diferencia en floración con los materiales cortos e intermedios, tienen también una diferencia en el llenado del grano. Son más lerdos en llenar del grano. Por eso el potencial también es más alto. ¿Cuándo lo sembraste? Estos materiales están sembrados el 1 de diciembre y el 15 de diciembre. 1 de diciembre atrás. Sí, los cortos los sembré el 15 de diciembre y el 1 de enero. Ajá. Los intermedios los sembré el 1 de diciembre y el 15 de diciembre. Ajá. ¿Y el largo? Y el largo lo sembré el 1 de diciembre y 15 de diciembre. ¿Por qué tan tarde? Porque no, lo sembré tarde justamente porque todos ustedes están de vacaciones en la fecha de febrero, que sería lo ideal para ver la sorgo. Entonces, con nosotros. Gracias. Entonces, Gracias, amigo. Si yo lo llamo en enero, no viene nadie. Entonces, bueno, sirve para ver cuál es la diferencia. No estaría expresado toda la posibilidad de rendimiento. Exactamente. Acá no está expresada y menos todavía, posiblemente hubiéramos tenido unos materiales excelentes si hubiera pegado una sola lluvia en enero. Una sola lluvia en enero y esto sería totalmente otro panorama. Ustedes ven eso, panojas sin exerción, rendimientos intermedios a bajos, justamente por esa sequía que hubo, porque estos materiales sembrados aproximadamente, como les decía, en fines de noviembre, entraron justo en el embuchado en el periodo de máxima temperatura y nada de lluvia. Entonces, en la máxima demanda del cultivo no había nada. Los otros materiales que veíamos anteriormente, todo ese periodo lo pasaron, engancharon una lluvia en la parte de floración, y entonces se dio el rendimiento, no alto, pero un rendimiento, digamos, favorable para ese tipo de ciclos. Diego, perdón, ¿el Jaguar Food de ciclo intermedio? Jaguar Food es de ciclo largo. Un poco el tema de lo que me preguntás, yo creo que está ligado a lo que hay en el mercado y a lo que nosotros tenemos. La mayoría de lo que yo controlo, la mayoría de los ciclos del sorgo Nucid, muchos de los sorgos del mercado que las otras compañías llaman intermedios, para nosotros son largos. Para que vos tengas una idea, en este lugar, en esta zona, para nosotros un ciclo corto tiene 55 días. Y no creo que estemos muy errados porque cuando lo llevamos al sur, ese sorgo tiene 65. Con lo cual, si uno se aleja más de eso, seguramente va a ir al sur y va a empezar a tener problemas con el tema de ciclos. Entonces, por eso nosotros tomamos esa decisión. O sea, todo sorgo que supere los 55 días de floración en este lugar ya empieza a ser un sorgo de ciclo intermedio. Y todo sorgo que supere los 65 días de floración en este lugar empieza a ser un ciclo largo. ¿Cuál es el tema? Cuando yo voy a Australia, por ejemplo, y miro un sorgo y me dicen 65 días de floración, me pasa que cuando me lo mandan acá a Sunchales he encontrado en algunos casos hasta 50 días de floración. Entonces, no es solamente ciclo. Yo cuando le hablo de día, no le hablo de ciclos en el sur de la Argentina. Yo le hablo de ciclos acá. Yo le digo 55 días acá. Ustedes van al sur y seguramente el ciclo que tiene 55 acá tiene 68 en el sur. ¿Ah? Pero lo que te decía, para nosotros un ciclo largo es un material que acá sembrado en octubre llega a florecer casi entre los 78 80 días. Y yo he visto materiales en el mercado que sembrados acá y que lo llaman intermedio, tienen 78 75 días a floración. Para nosotros el intermedio es el spring. El spring florece acá entre 65 y 68 días. Pero siempre es así, no cambia. Y el ciclo largo es el Jaguar Food que te florecerá una semana después aproximadamente. Ahora, una pregunta. A pesar de que vos tiraste las fechas siendo más para diciembre, que estos siguen siendo más Sí, pero es lo que te comentaba recién. Vos acá te falta... El quilombo de la sequía, digamos. Sí. Vos acá tenés, por eso te digo, los materiales largos tienen potencial de rendimiento, pero vos acá te falta por lo menos un mes y pico a cosecha. Y si no tenés temperatura, esto no lo llenás. Entonces no es solamente por lo que te entra en los ojos, sino es lo que vos podés llenar en el grano. Porque el sorgo tiene la panoja expuesta y muchas veces uno mira y dice, no, pero aquel ni empiezo con aquel.
Pero la realidad es que cuando vos terminás el ciclo, terminás teniendo un rendimiento sembrando en fechas tardías. Sí, sí. Terminás teniendo un rendimiento parecido entre el ciclo Por el momento final. Claro, entre el ciclo largo y el ciclo corto tenés terminando un rendimiento parecido, y la diferencia ¿cuál es? El ciclo corto te metió muchísimo más calidad, muchísimo mejor grano, mucho más proteína. Entonces, ojo con ese tema, porque en realidad esas cosas ocurren. Uno va tarde a ver. Está más cerca de trillar lo que estuvo. Los primeros que vimos sembrado el 15 de diciembre los ciclos cortos, yo me olvidé de cortarle una panoja, pero cuando pasan después que se van a los autos, córtenlo. Hoy los tienen que trillar. Hoy están para trillar. Y esto le falta. Y esto, tanto el de atrás como el de acá adelante, le falta un tirón bastante largo. Creo que Perdón, Diego, vos siempre hablas de siembra a 50% de floración o de emergencia. De emergencia a 50% de floración. No de siembra, porque la realidad es que cuando vos sembras temprano por ahí te varía mucho, te pega una semana de frío y si emerge 6 días después, a veces cuando tenés, por ahí sembrás en octubre, el 15 de octubre, y te agarró una semana de calor y salió enseguida, o por ahí sembrás en octubre, te empezó a hacer frío después de la siembra, viste que llueve y afloja y cambia muchísimo. Desde la emergencia al 50% de floración. Vuelvo a repetir, es todo variable, pero la lógica es que un ciclo corto va a estar entre los, como te decía, es más, tenemos ciclos cortos acá que nos han florecido a los 48 días. Pero tenés una variación que va entre 50 y 57 días dependiendo de las temperaturas que te ocurren en el ciclo. En el ciclo intermedio tenés de 58 a 65 días y a 68 tal vez podés incluirlo también en un intermedio, y de ahí en más yo ya los llamo ciclos largos. Digo, lo que estás hablando se traslada al norte, o sea, es muy parecido los ciclos de sunchales a NOA. Los Sí, 55 días. El NOA es un poco distinto. Vos pensás que en el NOA sembrás normalmente fines de diciembre, principio de enero. La diferencia que tenés en el NOA real es que vos en febrero, marzo y abril seguís teniendo temperatura. Entonces cambia un poco el panorama. Ahí hay que hay que seguir y probando con el tema de los ciclos largos. Vuelvo a repetir, en Argentina no se está teniendo mucho en cuenta el tema de calidad de grano, de ver cuánta proteína tiene el grano. Pero les tiro un dato para que lo vean. En Lomas de Zamora hace un año, no, todos los años, perdón. Todos los años hacen digestibilidad del grano de sorgo. Y la variabilidad en la digestibilidad del grano de sorgo está entre un 75 y un 85%. Estamos hablando de altísima diferencia. Cuando ustedes van a un maíz, la variación va, en todos los maíces que se hacen en el ensayo, va de 80 a 85%. Por eso hago mucho hincapié en el tema de calidad de lo que ustedes están cosechando. Eso no lo paga nadie. Lo que... Exactamente, ese es el punto y el problema. Pero si ustedes están produciendo para ustedes, propio, sí, claro, propio. piensen en eso porque les va a dar una gran diferencia. Es lo que van a aprovechar. Diego, una preguntita yo. Cuando hablas de mucho más proteína en sordos de grano blanco, ¿de qué valores estás hablando? ¿Qué diferencial con respecto a uno? Perdóname, proteína en grano. ¿Proteína en grano? Date cuenta. La proteína en grano depende mucho de primero fertilizaciones, es importantísimo, y fechas de siembra también son muy importantísimas, que es lo que estábamos hablando. Pero nosotros hemos llegado a medir casi 14 a 15% de proteína en grano en materiales fue un material de ciclo blanco. Ahí ya empieza a influir también el tipo de endosperma que vos tenés en el grano, en lo que vos hablas de proteína. Pero básicamente estás hablando de hasta 14 o 15, podríamos llegar hasta 14 o 15% de proteína. De hecho, eso puede bajar un poco cuando vos, yo lo que te estoy hablando por ahí es de materiales que trabajamos con líneas para ver el tema de digestibilidad. De hecho, por ejemplo, cuando yo hice materiales, por ahí una de las líneas las manda a hacer proteína para probar, y he llegado siempre a mucho más cantidad de proteína cuando vos seleccionás en la línea que cuando vos haces el híbrido, obviamente porque intervienen dos parentales. Pero tranquilamente podés llegar a un promedio, cuando vos trabajás con materiales de alta calidad, como granos blancos para calidad humana, llegás muy bien a 10-12% de digestibilidad si lo sembrás en fecha óptima y lo sembrás con buena fertilización. Eso es más o menos los valores que se manejan. Nosotros en nuestra zona lo que hacemos acá es grano húmedo con 32%, tenemos más de 15% de proteína Claro. y llegamos perfecto y sin problema de pájaros. Bueno,
Y bueno, te queda este rastrojo, que es fenomenal. Y De hecho, sí, uno por ahí no lo nombra porque tantas veces que insistió y siempre salieron el pájaro, el pájaro, el pájaro. Lo que vos estás diciendo es totalmente correcto. El periodo que vos le das al pájaro para consumir, cuando vos metés en 30% de humedad, no es más que 15 días. Y en 15 días no te puede liquidar un lote. Entonces, eso es fundamental. O sea, si lo usás para ganado, el hecho de hacer silo grano húmedo es una ventaja tremenda y te permite meterte en zonas de producción en donde ni te lo imaginabas. Porque material con silo grano húmedo, vos vas a ir a zonas en donde, primero, maíz no lo puedes hacer, y segundo, los rendimientos que vas a lograr con sorgo no lo vas a lograr con maíz. Entonces, ahí es donde vos decís lo del 15% de proteína es fundamental. Y el otro punto es lo que te decía, cuando vos decís silo de grano húmedo, yo por eso les pasé la panoja para que prueben el hecho de utilizar un material que no tenga tanino y que sea dulce, porque ustedes prueben el grano de yogur, es dulce casi, te da una palatabilidad que te genera algo extra en el consumo, extra en producción, extra en todo, ¿no? Simplemente para comentarles que estamos por lanzar un nuevo producto al mercado, que obviamente es el que tengo a la derecha, creo que es claro. Lo que tengo a la izquierda es el Yogur Food y lo que tengo a la derecha es el Yogur Food 2. Creo que no hace falta hablar mucho de lo que es el sorgo. A mí, la verdad que lanzar un producto de este tipo es mucho más sencillo y mucho más fácil cuando a la vista ya se ve que la estabilidad es mucho mejor, la producción es mucho mejor y eso nos permite no decir tantas palabras, sino con simplemente mostrar, ya ustedes saben que estamos hablando de un producto de muchísimo más calidad, tanto en rendimiento como también en calidad de grano. Para que ustedes tengan una idea, este material ya se está comercializando en Estados Unidos el año pasado y fue dentro de los sorgos para alimentación humana uno de los mejores, el que mejor calidad de harina entrega para consumo humano. Así que bueno, acá se los presento y seguramente el año que viene vamos a comenzar a tener algunas bolsas para introducirlo en el mercado. Ya salió, ya en los ensayos, ya está Este material estuvo en los ensayos durante 3 años codificado. Este año que terminamos, ¿está codificado todavía? Este año que terminamos no está codificado. No está codificado. Nosotros, ya va a estar este material ya va a estar en el mercado. Con el nombre, exactamente. ¿Entonces eso acá en el país? Este material se hizo en los ensayos comparativos durante 3 años en el país. Un poco quiero aclarar el tema de los ensayos, porque a veces ustedes ven estos materiales en los ensayos y lo ven en el medio de la tabla. Yo quiero que vean este sorgo acá, donde estamos parados hoy, y me digan por ahí qué se le ocurre a ustedes de este potencial, de este material. ¿Cuánto puede tirar? 8. Bueno, ustedes van a ir a los ensayos y lógicamente van a terminar encontrándolo entre 5 y 6.000 kilos. Entonces por ahí, este tipo de materiales, cuando lo metemos en ensayos de microparcela, el problema que tienen, creo que empieza a ser otro más que potencial de rendimiento. Porque los sorgos, normalmente cuando yo miro los ensayos publicados, normalmente los sorgos con taninos son los que están por encima de todo. Y la verdad que a veces veo materiales de este tipo en donde tienen potenciales de 4, 5, 6.000 kilos y yo no creo que este material bien sembrado dé solamente 4, 5, 6.000 kilos. Para mí estos materiales son potenciales de 8 a 10.000 kilos y acá están a la vista. Así que a veces me gusta más mostrarlo que mostrar un ensayo para que ustedes sepan qué es lo que van a tener en la bolsa, ¿no? Disculpame, ¿qué otra diferencia? Evidentemente mayor rendimiento. ¿Y qué otra diferencia buscaste cuando hiciste el nuevo? No, en estos materiales son dos las condiciones puntuales que se hacen. Yo comenté hoy, cuando empecé la charla, de que nosotros tenemos la obligación de tener un 20% del programa con materiales para consumo humano. Este material está dentro de los materiales de consumo humano, es el que tiene mayor rendimiento es mejor que el juego común en la alimentación. Y a la vez es el que mejor está en calidad alimenticia. Por eso este material ya está metiéndose en el mercado. Y lo que sí buscamos también es que sea de utilización un poco en distintos países, que tenga un amplio espectro en el hecho, por ejemplo, Estados Unidos lo está sembrando, está funcionando muy bien, nosotros lo probamos acá en Argentina, está funcionando muy bien, cosa de que cuando salgamos al mercado tengamos la posibilidad, que es una de las ventajas que tiene Nucid, de tener producción siempre. Tiene mayor rendimiento que el juego común. Sí, no, creo que sí. No sé de arriba, yo lo veo de acá abajo.
del mayor rendimiento que se ve de arriba y de abajo, lo que te quería preguntar, las diferencias en calidad, cuando hablas, es en proteína, en aminoácidos, ¿en qué lo midieron? ¿O hay procesos industriales de alimentación humana que... No, básicamente son procesos industriales. Básicamente es rendimiento en harina y calidad de la harina, o sea, lo blanco. Es más o menos como lo que se hace en trigo. ¿Qué densidad de siembra? Después en la parte última te voy a mostrar densidades de siembra. Hay un momento donde damos la vuelta que vamos a hablar de densidad de siembra que está muy lindo para ver, si me permitís. Por último, antes de que me vaya de este lugar, yo antes corté una hoja y me olvidé de mostrárselo. Estos sorgos son planta color tostada. Yo creo que ya lo nombré varias veces, no sé si todos lo conocen, pero la realidad es que el sorgo segrega pigmentos antociánicos cuando tiene una enfermedad o cuando lo pica un insecto. Si ustedes tendrían esos pigmentos antociánicos rojos, que son rojos o púrpura, la planta cuando recibiría una punción de algún insecto en el grano, ese pigmento antociánico se formaría en el pericarpio y afectaría el tema de calidad de harina. Por lo tanto, lo que se hace en este tipo de planta es un carácter recesivo de la planta, es que la planta no produce pigmentos antociánicos ante la reacción, entonces cualquier punción o cualquier cosa que tiene, no tiene los pigmentos antociánicos en el grano y la calidad de la harina se mantiene. Es una de las cosas más. O sea, si ustedes hablan acá encerrado en esta planta, hay muchos caracteres que son recesivos, que son los más difíciles de obtener para una persona que trabaja en breeding. Y bueno, reúne todos esos caracteres recesivos para lograr un material de este tipo. Bueno, el material Summer T70 es un sorgo granífero, ciclo largo, aproximadamente 72-75 días a floración en esta zona, tomado en esta zona. Es un material con grano con tanino, grano grande con tanino. Y planteando la siembra de este material en las distintas partes del país, yo diría que si nos vamos al sur, posiblemente podemos hacer siembras tempranas. Estoy hablando del sur en Passman, Barrow o toda esa zona en donde en algunos casos la sequía pega bastante fuerte. Si bien no estoy muy convencido de que los materiales de ciclo largo sean extremadamente buenos para esa zona, ya que el riesgo de lluvia es muy alto y estos materiales de ciclo largo requieren mayor cantidad de agua obviamente que un ciclo corto y un ciclo intermedio. En esa zona, sembrando temprano, el material podría cubrir el ciclo. Cuando nos vamos a fecha más tardía, este material ya va a tener algún riesgo de helada al final del ciclo, con obviamente una pérdida de rendimiento por no poder terminar de llenar el grano. Cuando nos vamos al centro de la Argentina, sería la parte de Buenos Aires, el material cubre perfectamente el ciclo, es un material que en ese lugar puede desarrollar su máximo potencial de rendimiento y bueno, obviamente siempre acompañándolo con lo que es fertilización para que pueda cubrir todo el requerimiento que tiene para expresar el potencial. Y cuando nos venimos más al norte, similar, las fechas de siembras nosotros en esta zona las manejamos el 15 de octubre. Son materiales que aproximadamente en marzo deberíamos estar cosechando, sembrando el 15 de octubre, y donde tenemos lugares como es acá Sunchales, donde las lluvias son erráticas, pero trabajamos con promedio, o sea, logran un promedio de rendimiento bastante alto. Bueno, y por último en la parte norte, el material Summer se puede utilizar muy bien por el tema del rastrojo que veníamos hablando recién. En el norte obviamente se busca mucho favorecer al cultivo que es soja, que es el cultivo más importante. Entonces, bueno, este material puede servirnos para lograr un buen potencial de rendimiento. En general las siembras en el norte se hacen en enero. Y bueno, este material cubriría el ciclo, obviamente, porque en el norte las temperaturas o el invierno entra bastante más tarde. Esas serían un poco las características más importantes del material y cómo utilizarlo en Argentina.